¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí les habla Gonzalo Choaqui del canal Fe con Razón. Bienvenidos todos los que nos están viendo este programa y estos programas porque vamos a hacer la primera parte. Tenemos que recorrer 4.000 años de historia del lugar geográfico, de un minúsculo lugar geográfico que ha sido peleado por 4.000 años. Y les vamos a explicar el porqué de todo. Para eso vamos a estar viendo un video interactivo con la construcción del Templo de Jerusalén y lo que implicó eso antes de ser templo, y vamos a llegar hasta nuestros días, los cambios que ha tenido, las cosas que quedan originales, etc. Antes de comenzar con este video que les va a encantar, porque es bien interactivo, les pido por favor que se suscriban a mi canal, que compartan el canal, que les den like. Este es un canal que habla de cosas de Dios, que habla cosas buenas, que no nos metemos con nadie, no nos interesa pelearnos con ningún compañero youtuber. Nosotros no tocamos política partidista, tenemos nuestra idea fija. Todos los que me conocen saben que soy un hombre con claridad política y que se refiere siempre a apoyar a un político en relación a si se asemeja más a la doctrina cristiana o está más alejado de la doctrina cristiana. Los más cercanos, los políticos que tienen una visión más cercana a la doctrina cristiana, son mis candidatos. Es por eso que vamos a ver entonces, vamos a comenzar. Está el subtítulo en portugués para aquellos que quieran verlo acá desde Brasil, en este canal. Y vamos a comenzar. Entonces, todo esto comienza cuando el pueblo de Israel se escapa de Egipto con el faraón, ¿se acuerdan todo lo de Moisés? Llegan al desierto y Dios les entrega en el monte Sinaí a Moisés las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos y le da ciertas indicaciones de artefactos para la adoración a él que tienen que cumplirse con medidas exactas y con un templo móvil. Entonces, como no hay templo, no hay territorio todavía porque van de camino a la tierra prometida, se hacen cortinas, como una especie de carpa, todo fue cercado, techado, se hace un patio que es el atrio. Ese es el lugar de sacrificios de los animales o los holocaustos. Ahí para la purificación de los sacerdotes que hacen en la ritualidad. Adentro es muy simple, se pone una cortina porque adentro van a estar el arca de la alianza, donde van a estar los 10 mandamientos y por lo tanto un lugar sumamente sagrado. Está un candelabro, está una mesa y está una especie de ambono o de tarima. Dentro de la cortina se encuentran las 10 tablas de la ley, que solamente el sumo sacerdote puede pasar una vez al año para verlas. Vamos en el tiempo avanzando y en el siglo IX a.C., un pueblo habitado llamado Jebuseo fue invadido por David y vencido, derrotó a este pueblo, y David, según las tradiciones judías, vuelve a la tierra prometida de Abraham y va a la roca de Moria, donde supuestamente fue el sacrificio que iba a hacer Abraham contra su hijo Isaac, pero que Dios a través de un ángel lo detiene para ver la fidelidad y la alianza definitiva de Dios con la humanidad. Es por eso que David decide construir en ese lugar un templo para Dios, para albergar los 10 mandamientos. Es decir, para el judío, el lugar más sagrado es donde está la roca del templo. En nombre capital Jerusalén. David no alcanza a construir el templo es empezado a construir por el rey Salomón, su hijo, y el centro de la construcción es la roca del templo. Esa roca donde supuestamente fue el sacrificio y la primera alianza de Dios con el pueblo de Israel, con Abraham, el padre de la fe, y empieza a construir este templo con bloques de ladrillo. Es un templo
con paredes largas y angosto. Yo no voy a hablar más allá de las especificaciones técnicas. Sí, algunas cosas simbólicas. Habla sobre el perímetro, que es escalonado para mantener una buena solidez dentro del templo. Está explicándolo arquitectónicamente. Va tomando forma este templo, hay habitaciones que se van desarrollando con el metraje adecuado, 3,5 metros. Todo esto aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo del 2 al 35. Y se le hace una segundo, son 3 pisos más un cuarto piso y la gran torre de entrada de la puerta de entrada. Y ahora ya empieza a tomar fuerza y se empieza a hacer revestimientos de madera. Se empieza a revestir de madera, el techo se hace de cedro del Líbano, de la madera de cedro, igual que las murallas. Las murallas también se realizan con cedro. Y el piso se realiza con ciprés. ¿Ya? Se hace una puerta que se va a separar el Santo Santorum, que es donde van a estar los 10 mandamientos, junto con esa arca de la alianza dorada. Se debe decorar con flores, con palmeras, con guirnaldas y con querubines. Querubines que parecen esfinges porque en esa época, con la influencia cultural de Egipto, los querubines eran representados como esfinges protectoras. Ahí está una tarima, una especie de ambón, como se llama, donde se habla de la palabra para el sumo sacerdote, que es de madera, también revestido de oro. Y se empieza a revestir todas las murallas con oro. Todas las murallas de madera, todo es revestido con oro. Como yo les explicaba, los serafines son nuestra visión actual, pero en ese tiempo probablemente tienen que haber sido como las esfinges de Egipto. Probablemente. Salomón cubre estos también serafines de madera con oro. Todo está cubierto, enchapado en oro. Todas las murallas, el piso, las puertas, algunas de las puertas. La primera puerta donde está el Santo Santorum, una puerta de olivo, ¿ya? Que tiene serafines y flores, revestida de oro. Obviamente esa puerta de y querubines y palmeras en la parte de adentro. Se colocan 2 columnas que son de olivo también. Y empiezan las 2 columnas, una puerta que está en los querubines también esculpida, con palmeras y flores, todo cubierto de oro. Existen varios elementos que no aparecen en el libro de oro, pero sí aparecen en el libro de las crónicas, que aquí va a aparecer. Como por ejemplo en 2 Crónicas 4, 1 al 9, tenemos el lugar de sacrificio de los animales para el holocausto en honor a Dios. También tenemos una fuente de agua grande, cargada con 3 becerros por cada uno de los puntos cardinales: este, oeste, norte y sur. Y a su vez tenemos pequeñas pilas de agua para que los sacerdotes se limpien y se purifiquen de la sangre y del sacrificio hecho para Yahvé en el templo. Vamos para adentro del templo. Se colocan 10 candelabros de oro con 7 velas cada uno. Eso según la indicación del Éxodo. Y un patio grande, el patio de los sacerdotes, que tiene como especies de habitaciones. Y por último la cortina, está el Santo Santorum, la arca de la alianza, y se cierra la puerta y se tira una cortina donde solamente puede entrar por una vez al año el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Llegamos hasta el año 1957 antes de Cristo y vamos a ver qué ocurre en el segundo programa. Muchas gracias por su audiencia y no se pierdan el segundo programa, que no se dan ni cuenta cómo todo va cambiando y vamos a ver
el secreto de quién merece. Bien, muy buenas tardes. Vamos con nuestra segunda parte de esta obra maravillosa, pero no exenta de conflicto y de destrucción, que es el Templo de Jerusalén. Nos habíamos quedado en que Salomón, el hijo del rey David, hizo el primer templo y lo hizo según las instrucciones calcadas de la Biblia en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas. En eso nos quedamos. Estaba perfecto, recubierto de oro, enchapado en oro las maderas de cedrón, las maderas de olivo, de ciprés, etc. Tenía todas las indicaciones para los rituales. Ya no tenían que tener este atrio móvil porque ya tenían un lugar fijo, asentado, que era Jerusalén. Y en el año 1926 comenzarán las tensiones, ¿ya? Comenzarán las tensiones entre el área del norte y el área del sur. Acá voy a parar un poquito. Los israelitas, antes de las invasiones, cuando estaban perfectos con el rey Salomón, hubo una separación de aquellos que se encontraban más al sur que los que estaban más al norte. ¿Por qué? Porque en el sur estaba el reino, estaba el templo de Jerusalén. Todo judío debía ir a ofrecer sacrificio al menos alguna vez en el templo de Jerusalén. Entonces se dividieron en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Por qué también? Porque los del reino del norte de Israel eran judíos de religión, pero que habían sido mezclados después de la guerra contra los asirios, y los asirios violaron, como lo hacen en las guerras, a sus mujeres, y eran mujeres impuras, eran judías, pero que no era sangre pura como los del sur, que no habían sido invadidos por los asirios. Por lo tanto, eran muy mal mirados por parte de los del sur, y ahí viene todo el tema de los samaritanos y toda la cosa. Eso va a tener mucha mirada cuando Cristo nos muestra esa hermosa y potente y sabia parábola del buen samaritano. Entonces, está el reino de Judá del sur y el reino de Israel del norte, ¿ya? La capital está en el sur. El judaísmo es una religión monoteísta y es conocida por... pero en ese tiempo, en el reino del sur, era monolátrica. ¿Qué significa? Que a diferencia de ser monoteísta y creer un solo Dios, que no existen otros dioses, ellos creían en Yahvé, el Dios, pero no desconocían que existían otros dioses, pero el Dios de ellos era Yahvé, y por lo tanto son monólatros. Esta sigue la práctica, como se menciona en el segundo libro de los Reyes, existen elementos, pero acá empieza a haber un problema. ¿Por qué? Porque el rey Ahab, descendiente, como eran monólatros, se casa con una reina, Jezabel, y esa reina era fenicia y pone sus dioses fenicios dentro del templo. Incluso ese caballo del templo del dios Sol, y pone dioses fenicios adentro. Y por lo tanto, incluso uno de ellos era ni más ni menos que Baal. Estamos hablando 640, 690 de Cristo. Pero después llega un rey, ¿ya?, que era Josías, y ese rey Josías impide que se coloquen dioses paganos dentro del templo de Jerusalén, ¿ya? En el año 1586, Nabucodonosor II, imperio babilónico, el emperador del imperio, toma Jerusalén. Consigo toma a los habitantes de la ciudad para Babilonia, los exilia como esclavos, destruye el templo, se roban los artefactos, se roba el Arca de la Alianza, que nunca se sabe dónde está, hay ciertas hipótesis y todo que tenían los 10 mandamientos, y destruye los edificios monumentales como el Templo de Salomón, y es la primera destrucción del templo. Ya por eso siempre se habla de la Nueva Babilonia como el mal, tanto incluso en el Antiguo Testamento como en el Nuevo.
Y este sitio queda pelado porque durante el cautiverio en Babilonia el pueblo judío dejó de lado la adoración en el extranjero y se refugió. Pero en el año 534, tal como Babilonia invadió Judea, el imperio persa a través de Ciro el Grande les permite a los judíos retornar a su tierra como una provincia de Persia, pero les da libertad religiosa, y con el rey Zorobabel más Esdras y Nehemías pretenden reconstruir el templo de Jerusalén. Lo quieren reconstruir como las indicaciones lo decían, por el tema de que era un lugar sagradísimo para ellos, porque ahí se hace la primera alianza y porque ahí estuvieron las tablas de la ley. Entonces fue reconstruido este templo. Primero los samaritanos querían ofrecer sus servicios, pero los judíos se lo prohibieron y hubo mucha protesta de samaritanos. ¿Por qué se lo prohibieron los judíos? Porque el judío es muy puritano de sangre. Entonces no les permitió a los samaritanos construir el templo, que tenía que ser construido solo por manos judías. La obra se suspende por un tiempo, ¿ya? Pero a lo largo del año 1522 a.C., Darío el Grande, también persa, asciende al trono y el templo fue construido con una distribución semejante, con una arquitectura distinta, más completo, con artefactos de Babilonia llevados desde Jerusalén. Tomaron todos los artefactos robados, los que pudieron encontrar, y si bien no estaban todos, pudieron rescatar un candelabro de 7 velas y unas mesas y el lambón ese, que es como para la prédica. El Santo Santorum permaneció con la cortina, porque aunque no estuvieran las tablas de la ley, el poder de Dios seguía ahí muy fuertemente. En el año 1332, con el imperio persa cae en manos del imperio macedonio o griego con Alejandro Magno, y Jerusalén pasó a ser una parte de este imperio, pero más sería tarde, después del Egipto Ptolemaico y del imperio Seleucida. Y en el año 1167 empiezan los Seleucidas con el reino de Hasmeneu, ¿ya? Y una vez que llegan los Hasmeneu, llegan en el año 37 a.C. los romanos, y el reino de Judá está vasallo de Roma, porque Herodes era un rey muy astuto, y Herodes se somete. Voy a pararlo acá un poquito, perdón. Se somete, Herodes el Grande se somete. Hay una crónica que dice que llega Octavio Augusto, que era el emperador, y llega al palacio con todas sus tropas, y la corona la toma Herodes el Grande y la hace rodar a los pies del emperador Octavio Augusto, y dice: este reino es tuyo, me pongo a tus pies. Y ahí, obviamente, como no tenía problema, le permite reconstruir el templo de Jerusalén. Más que reconstruirlo, porque ya estaba reconstruido por segunda vez, colocarle nuevas cosas para beneficio de los romanos y también para beneficio del mismo. Un palacio para el rey, una zona para el procurador romano, por ejemplo, como Poncio Pilato, etc. Vamos a ver. Entonces este mismo edificio empieza a crecer. Herodes el Grande cuenta con recursos. El principal acceso a Jerusalén es ese viaducto que hay, donde se entraba a la muralla. Así hizo otras rampas para poder entrar de mejor manera a este templo. Se realiza un edificio secular, que ese es como el palacio de Herodes. El palacio, Herodes tenía una gran autoestima, y se hace este establecimiento, que es una especie de consulado donde están las tropas romanas, el pretorio, ¿ya? Ahí reside Poncio Pilato, y muy probablemente se le hizo el juicio a Jesucristo con Pilato cuando
se decidió por Barrabás, ¿se acuerdan? Barrabás y Pilato. En esta parte del templo, voy a pararlo un poquito, aquí es donde Jesús expulsa a los vendedores del templo, de este templo. El primer templo estaba destruido, acuérdense. Ahora, este templo está ubicado en el mismo lugar donde estuvo el anterior. Por lo tanto, la misma cosa, las tablas de la ley y todo eso. Más elaborado, claro está. Jesús, muy importante, dice... Perdón, me anduve perdiendo, parece. Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, y que reconstruirá el templo en 3 días. ¿Qué significa eso? El templo de su cuerpo cuando resucite al tercer día. También está la tela del Santo Santorum, sin el arca de la alianza, y el imperio persa acá en el imperio, ya eso lo habíamos visto, me anduve pasando por otro lado. Pero el Grande, como yo les decía, era astuto Héroe el Grande, entonces administra y incluye una muralla y una intervención en el templo en torno al edificio. Ya lo habíamos visto. Le hace eso, construye la secular, construye esto para los romanos, donde está Poncio Pilato. Acá probablemente fue el juicio de Pilato a nuestro Señor. Lugares de los pretorianos. Y aquí probablemente Jesús expulsó a los mercaderes del templo por estar haciendo cosas que no corresponden en un lugar santo de su Padre. Jesús dice todo eso, en verdad os digo, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Anuncia la destrucción del segundo templo y él se manifiesta que él reconstruirá el templo en 3 días. Se refería a la resurrección y se refería a la unión con Dios. Vamos a ver cómo es por dentro. Acá también se menciona que se condena a Cristo. Cuando muere Cristo, dicen las crónicas en la Biblia, hay un terremoto, Cristo expira en la cruz del Monte del Calvario y se raja la tela del Santo Santorum. Que eso es interpretado como que la muerte de Cristo no hay una barrera que impida que el hombre se aproxime a Dios, porque como Cristo es Dios, ya no hay nada que te impida tu cercanía con Dios. Nos une Dios. Ya, ¿qué pasa después de esto? Con Nerón quema la ciudad, los judíos empiezan a relevarse y Nerón manda a uno de sus soldados generales, Vespasiano, para marchar sobre Jerusalén y reprimir una revuelta. ¿Ya? Reina muy poco Vespasiano, que después se transforma, y el Senado romano proclama a Vespasiano emperador y retorna a Roma dejando su hijo llamado Tito encargado de la situación de Judea, y eso termina en el año 70 con la captura de Jerusalén. Se toma en Jerusalén. En ese proceso el templo fue saqueado, destruido, y los judíos llevados como esclavos a Roma junto con los tesoros del templo. Entonces el templo es destruido por Tito, hijo de Vespasiano. Con la plata que juntaron de sacarnos de las riquezas, hicieron, se dice, el circo romano. ¿Ya? Ahora, ¿qué les va quedando? Solo les queda el muro de los lamentos, que el muro de la segunda parte, que es donde ellos se lamentan, símbolo de la alianza. En el año 926 después de Cristo, después de la muerte de Arias, y eso sería, pues.
Ahí se rompe, claro, ahí quedé yo. Y ahí se hace el Coliseo Romano. Y los judíos atribuyen su resistencia al muro como promesa de fe, segundo al cual la parte del templo permanecía siempre de pie como un símbolo de la alianza. Esto queda peladito. Les pido por favor suscríbanse al canal, denle like y si les gustó el video compártanlo con más personas. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Gonzalo Choaki, canal Fe con Razón. Vamos con esta tercera parte de los secretos del templo. Les pido por favor que se suscriban, le den like al canal y me apoyen para llevar estos buenos mensajes a la más gente, para que le lleven todo esto que hace bien y que son cosas positivas para una sociedad que cree en los valores de los 10 mandamientos. Bien, vamos a comenzar nuevamente a ver al templo que había sido destruido por Vespasiano, profanado más bien dicho. Estamos en el año 70 después de Cristo, una revuelta que fue destruida por los romanos, ¿ya? Y en ese proceso fue saqueado, fue destruido, etcétera. El templo fue destruido por segunda vez, ¿ya? Y con esa plata, como lo habíamos visto en el programa anterior, se construyó con parte de esos recursos el Coliseo Romano, ¿ya? Ellos dicen que la parte del muro que quedó es porque Dios está diciéndoles que no han perdido y que hay esperanza que se recupere. En el año 131 el emperador Adriano ordenó la reconstrucción de Jerusalén, pero no quería construir el templo de los judíos, sino quería que un templo en honor a los dioses romanos. Hizo un templo a Zeus. Y ese templo provocó un disturbio y protesta de los judíos que iban quedando en ese lugar. Y lo que hizo fue aplicar el nombre de los palestinos, aplicar Palestina y Jerusalén, y ser castigado y autorizado a entrar una vez al año. Los judíos conmemoran el sufrimiento de su pueblo y lamentan desde ese momento el no poder estar cerca de ahí, y le llaman ahora solo el único lugar que les queda el Muro de los Lamentos, porque ya estaba construido ese templo romano, ¿ya? Durante el mandato de Constantino I, ya en el 135 después de Cristo, las persecuciones construyen una iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En esa altura ya el templo de Júpiter está casi abandonado, ¿ya? Solo quedaban piezas y 2 estatuas de Adriano. No quedaba mucho, estaba casi completamente destruido todo. Constantino y después el emperador Constancio quieren reconstruir todo eso cristianamente, pero llega Juliano el apóstata, que tenía la religión antigua de los romanos, que odiaba a los judíos pero más odiaba a los cristianos, y él les propone reconstruir el templo de Jerusalén. Y al final no lo logran hacer. Juliano era popular entre los judíos, pero no alcanza a ser ejecutada esta obra. Y por la aparición aparece en el Medio Oriente una figura de Mahoma, y que da orígenes a la religión islámica. Y en el 620, ¿ya? Mahoma fue llevado, según la tradición, desde la mezquita más lejana del mundo al cielo para estar con los grandes santos y profetas, y subió en una piedra.
Entonces, los musulmanes rezaban en ese tiempo en dirección a Jerusalén. Después de un tiempo, la revelación dice que Meca era el lugar donde había que rezar porque ahí fue lo más importante para el mundo musulmán. En el año 631, Mahoma consolida su poder en la provincia arábiga, dejando aislado como principal religión. Y Mahoma muere el 62, el año 632, y fue el primer califato conocido como califato ortodoxo unificado formalmente. Y ahí ya empieza a expandirse. Los pueblos musulmanes entendieron la tarea de expansión contra los bizantinos que habían perdido Jerusalén. Los bizantinos, que eran cristianos católicos, pierden Jerusalén, y nuevamente en 638 lo recuperan del califato ortodoxo. Una vez más, permite la entrada de los judíos a las ciudades. En cuanto a los templos cristianos, también permanecen los templos cristianos con administración musulmana. En cuanto al monte del templo, había algunas estatuas de Adriano, como yo le había dicho, y estaban las ruinas. Y aquí en el año 661 el califato Omeida, que dominaba la zona, tiene un problema con la guerra con otro califato y deciden cambiar la capital de su califato a Damasco, y como ya habían perdido la Meca, tratan de mostrar como el lugar más importante para los musulmanes donde está la roca del monte, es decir, donde estaba el templo de Jerusalén, en desmedro de la Kaaba. Y eso fue una lucha de poder política de estos califatos. Entonces, ¿qué hace el califa musulmán? Como ellos dicen que Mahoma subió en la misma roca donde Abraham hizo el sacrificio de Isaac, deciden construir ahí un lugar sagrado islámico que se llama el Templo de la Roca. Empiezan a hacer los cimientos. Esto, recuerden, ya está en el año 687 el dominio musulmán. Empiezan a construir una cúpula que al día de hoy, se acuerdan todos, es una cúpula dorada, pero faltó muchos siglos para que fuera dorada. Empiezan a hacer los típicos arcos, y ahí es donde estaba la roca, y hacen ese templo, que es el Templo de la Roca, que no servía como mezquita, pero sí manifestaba el dominio islámico con la media luna, tal como la conocemos el día de hoy. Ellos ocupan la arquitectura bizantina para el origen de su arquitectura musulmana. Ahí está, en una foto así está la roca actualmente, esa famosa roca del monte. ¿Ya? En el año 661 después de Cristo fue construida la cúpula. Después se hacen minaretes, lugares de oración musulmana. Se empieza la cúpula a terminar. Se van haciendo más edificios. La explanada del templo como santuario musulmán se transforma. Hay muchas edificaciones, fíjense ahí. El muro sagrado de los judíos para poder orar, pero ya estaban con muchos edificios construidos, y en 717 fue ordenada la construcción de una mezquita, Al-Aqsa, que la mezquita está al frente por la misma montaña, por la misma explanada, y esa mezquita la hacen también en honor a Mahoma y Alá. Ocupan esos territorios, la mezquita Al-Aqsa que yo les dije, está una al frente de la otra. Es de gran tamaño, y esa está hasta el día de hoy. Va pasando el tiempo, ya estamos en el año 1095, y el Papa, en colaboración con el emperador bizantino,
dan visto bueno a las campañas militares para recuperar la tierra donde Jesucristo vivió, la tierra sagrada, la tierra santa. Y empieza el proceso de las cruzadas. Y hasta aquí llegamos. La idea era no marearlos tanto. Les pido nuevamente, Gonzalo Ochoa aquí, que se suscriban al canal y vamos a próximamente ver el cuarto y última parte y vamos a ver qué va a pasar y qué está pasando actualmente con ese lugar tan conflictivo, tan importante para tanta gente durante tantos miles de años. Que Dios los bendiga mucho y les pido nuevamente que, tal como lo dice el banner que voy a poner a continuación, suscríbete, dale like, comparte este programa a otras personas. Que estén muy bien. ¿Cómo les va? Ahora estamos con la cuarta parte. Ya, vamos a pararla un poquito. Entonces ya nos habíamos quedado que el Papa y el emperador de bizantino se habían puesto de acuerdo en el año 1095 para empezar a tratar de recuperar lo que era la Tierra Santa, el lugar donde Jesús vivió. Y para ello empezaron a hacer las campañas militares, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo poco a poco. Entonces empieza la primera campaña militar, que es recuperar las tierras donde estaba Jesús vivo, donde vivió Jesús. Y estas son las cruzadas. La primera en el año 1099 con la victoria cristiana, que fue la única victoria, las otras todas fueron perdidas. Y el reino de Jerusalén fue establecido aquí y judíos y musulmanes fueron expulsados. La mezquita de Al-Aqsa fue usada como palacio real y chamada del templo de Salomón. Entonces, si se fijan, ya está la cruz cristiana acá y esto es tomado como una especie de templo de Salomón, ¿ya? Por la importancia que tenía, pero ya desde el ámbito cristiano. Se transformó en iglesia. De ahí se hace la cúpula de la Asunción de María, que está anexo a la mezquita del Aqsa. Se hace un baptisterio y en el año 1187 fue recuperado por Saladino de la dinastía Ayyubida, permitiendo que los musulmanes y judíos retornasen a la ciudad. Se vuelve a sacar la cruz, se coloca de nuevo la media luna. En 1229, avanzamos en el tiempo, la sexta cruzada. Los cristianos retoman nuevamente Jerusalén. Y tras esa época los caballeros habían permanecido defendiendo los lugares sagrados. Esos caballeros tenían como sede una mezquita del Aqsa. Ellos, los caballeros, estos combatientes, se meten en la mezquita de Al-Aqsa y se llaman los de la Orden de los Pobres de Salomón, compañeros de Cristo Jesús, llamado también como los de la Orden del Templo o los Caballeros Templarios. En 1244 los cristianos perderán Jerusalén y con los musulmanes, y por segunda vez perderán en 1247 con los audíes. En 1260 se acabaron las cruzadas y volvieron a los mamelucos musulmanes. Una especie de pictórico de arco, empiezan a destruir alrededor la cúpula de la rocha. Las mezquitas están entre sus elementos de costumbre, el patio, el típico patio islámico, como el patio de la mezquita de Al-Aqsa. Se sitúa una cúpula de rocha a otros edificios. Se hacen estos elementos de construcción musulmán, que son estas torres, ¿ya? Los minaretes, se construyen los minaretes en las épocas distintas, cerca del siglo XVI ya. En 1500 el Imperio Otomano derrota al sultán Mahmud, musulmán contra musulmán, y absorben todo lo que es Jerusalén. Y después el sultán Suleimán I ordenó decorar la cúpula de rocha con azulejos del estilo turco,
serían construidas estructuras más pequeñas relacionadas. Por eso que quedó así, con esos azulejos turcos cuando el Imperio Turco del siglo XVI. En la explanada, por último, veremos que fue construido en inicio del siglo XVIII, ¿ya? Esta cúpula era como para los imanes y para un gran hombre, el Liga de las Naciones de Palestina, el Reino Unido y el Imperio Otomano. Ahí viene el mandato británico ya en el 1918. El mandato deja a la población musulmana continuando a habitar ahí. Europa y Palestina, por causa del nazismo, dejan las cosas más tensas en la ciudad. En 1900 instalado el Museo de Arte Islámico adyacente al Aqsa. En 1930 fueron más exhaustivas las excavaciones y permitieron la explanada. Encontraron varios cápites de las que habían sido las bases de este museo. Vamos avanzando con la historia, ya estamos en el año 1933 y la situación ya en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, ya el territorio fue dividido entre dos estados, el de Palestina y el de Israel, dejando Jerusalén como una ciudad internacional administrada directamente por la ONU. Pero a la salida de los británicos en el año 48, dos naciones se hacen responsables de Jerusalén. Una va a ser Jordania y la otra va a ser Israel. Jordania se hace cargo de lo que es Jerusalén, el templo y todo eso. Y el templo del monte y todo eso. Y Israel quiere dejarla como capital oficial del país, pero no es aceptado por la ONU. Y con el control jordano con placas de cobre y bañado en oro, se pone dorada la cúpula. Esa cúpula que vemos dorada es por los jordanos. En 1967 se anticipa el ataque a Israel y es la Guerra de los 6 días. Anexa varias áreas del territorio, incluido Jerusalén Oriental. Entonces, desde ese momento de la guerra, ya Jerusalén Oriental pertenece a Israel. Consecuente, el monte del templo fue se pone hasta una bandera israelita en esa época, década del 60, lo que complica mucho las cosas y por eso se decide sacar esa bandera israelita. ¿Ya? En ese tiempo estaba el Muro de las Lamentaciones, que era el límite oriental, el barrio marroquino, que era más... y se les pide por favor hacer una plaza y todo, pero deciden no hacerlo y a la fuerza son botados edificios para dejar una parte del Muro de las Lamentaciones que es el último recuerdo que les queda del verdadero templo, o por lo menos del segundo templo de Jerusalén. ¿Ya? Porque ahí está la puerta que es solo para los judíos. Los musulmanes no pueden entrar en esa puerta porque ahí entrará el Mesías. Y para los musulmanes tienen la posibilidad de poder entrar por otros lugares. Jerusalén se trató por la UNESCO como patrimonio mundial, pero a diferencia de países, acá quedó como el nombre de la ciudad, que no se atribuye a ningún país, para que no hubiese un problema de luchas nacionales y todo eso, y queda como patrimonio mundial en 1981 como propuesta de Jordania. Queda como la ciudad, ahí está, por ejemplo, ¿ven? Jerusalén, y están los otros son países. La única que es ciudad, porque todavía está con un dominio complicado, porque está Jordania metido ahí, administrando esa parte, pero en el fondo es territorio ya Israel. Por lo tanto, hemos recorrido con este programa final 4.000 años de historia. Y actualmente, como yo lo vimos en programas anteriores, la pretensión que se tiene por parte del pueblo de Israel y de los judíos es retomar esta zona, botar este edificio y reconstruir el templo de Jerusalén tal como el primer templo que construyó el rey Salomón según las indicaciones bíblicas, tanto del Éxodo como el libro de los Reyes y el libro de Crónicas.
¿Será posible eso? Difícil, conflicto, pero hay un movimiento importante judío, como lo vimos, que ya por lo menos están empezando a rezar acá, que lo que quieren construir una sinagoga acá, y de alguna manera botar todo esto donde está la roca, esa famosa roca, y poder establecerse y construir ese templo. Tienen los sacerdotes, tienen las vestimentas, tienen las vacas rojas que les hablé, las vacas rojas para hacer el ritual. No olvidemos otra cosa, en este mismo lugar donde está esa roquita, Jesús fue condenado por Caifás y después fue llevado donde Poncio Pilato, que se encontraba muy cerca del templo de Jerusalén cuando era templo. En este lugar, según los musulmanes, subió al cielo Mahoma. En este lugar fue la primera alianza de Abraham con el pueblo de Israel, cuando Abraham se compromete a adorar solo a Dios como único y verdadero Dios, y Dios le da una generación y un pueblo más numeroso que las estrellas y una tierra prometida, que esta es la tierra prometida. Por lo tanto, es una zona de sumo conflicto que principalmente está siendo peleada entre musulmanes con judíos. Espero que les haya gustado estos videos, están hechos con mucho cariño. Den like al canal, mi nombre es Gonzalo Choaqui y les deseo un excelente día. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y a dar like.